Bien. ¿Hay cuenta, presidenta? De la cuenta secretaria. En primer lugar, corresponde informar que la sala dispuso que fuera estudiado por la Comisión de Economía un proyecto iniciado en moción de los honorables senadores Elizalde, señoras Órdenes y Proboste y señor Latorre, que consagra paridad de género en los directores de las empresas y sociedades anónimas. Eso después de haber pasado también por la Comisión de Constitución. Sí. Por su estudio de admisibilidad. Sí. El proyecto presentado por los senadores Arboe y Allende establece una cuota del 40%, que es lo mismo pero por una cuota inferior. Y que se archivó, pero creo que el senador Allende pidió su desarchivo. Ya. Para efecto de proceder a la fusión, eso tiene que resolver en la sala. En sala. Sí. Pero se puede pedir, lo podríamos pedir, lo pedimos nosotros, lo podríamos pedir hoy día. La otra iniciativa también es miembro de la comisión. Perfecto. Lo pedimos en la sesión de hoy día, Yo le recuerdo, presidente. para que se fusionen. Perfecto. Ya. Gracias, senador. En segundo término, corresponde informar que se ha hecho el presidente de la República hizo presente nuevamente urgencia en el carácter de suma respecto del proyecto que está ahora en tercer trámite en tabla y también de simple urgencia respecto de los otros proyectos para impulsar la productividad y el emprendimiento. En tercer lugar, recibimos como Secretaría un nuevo informe de la biblioteca en relación con el proyecto para impulsar la productividad y el emprendimiento. En este caso es sobre el retiro del capital social en cooperativas de ahorro y crédito en una muestra de los países latinoamericanos. Está Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia y Guatemala, donde se analiza la forma de retiro, el tiempo en que se puede solicitar, si se deducen deudas, ese tipo de antecedentes. Es un trabajo hecho por Irina Aguayo y está dentro del marco del apoyo de la biblioteca en el proyecto de productividad y emprendimiento, que ya ha enviado varios informes. Está en la carpeta de los señores senadores. Y finalmente hay solicitudes de audiencia. Con relación al proyecto para productividad y emprendimiento, un representante de la Asociación de Directores de Obra de la región del Maule. El senador Durano, desde el norte. Estuvo bueno el 18. Un representante de la Asociación de Directores de Obra de la región del Maule, con el fin de exponer su visión y las consecuencias irreversibles que conllevan en términos de planificación urbana. Y respecto del proyecto que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, hay una solicitud de audiencia de la Asociación Chilena de Empresas de Factoring con el fin de exponer puntos que estiman importantes de ACHEF, claro. Sí. Yo creo que respecto del último dependerá qué pase hoy día. El De este proyecto de hoy, Sí, de plazo de pago de a 30 empresa, días. sí. No. No. Una solicitud. Pidieron, sí, yo les dije que los íbamos a invitar, que deberíamos invitarlos para la próxima sesión que se vea el proyecto. Lo que pasa es que me hicieron llegar ayer la petición, entonces Perfecto. decirles que vinieran hoy Próxima día como encima. No, o sea, les podría haber dicho que vinieran hoy día, pero me parecía que era decirles que vinieran para no hablar y no. Que típicamente sale en el diario por esta cosa de los 30 días, Suet, que se llama Juan Pablo Suet. ¿Él es de alguna de las instituciones que han venido a hablar o no, o que van a venir a hablar? Todavía. No ha pedido audiencia. ¿Será como para invitarlo, no? Siempre piden audiencia. O sea, si no se interesa a él, Es problema que de él. va a pedir, seguro. Está seguro que va a pedir. Y me conoce, ¿ah? ¿Sí? Me conoce, me escribe. Ah, ya, No es de los que no me conoce, ya, está bien. pero no es de los tímidos. No, tímido no creo que sea. No te preocupes. Va a pedir. Ya. ¿Y los que hacemos pasar a Sí, por favor. No sé si hay alguna cosa que quieran plantear. Yo solo quiero informar que con el senador Piu estuvimos en Reino Unido y en España con motivo de una visita en el ámbito de la Comisión de Defensa. Nos reunimos con todas las instituciones que están a cargo del tema de la ciberseguridad en ambos países, conociendo el marco institucional, y también nos reunimos con especialistas de la Universidad de Oxford que han
diseñado una serie o sea, que han generado una serie de diseños para enfrentar la ciberamenaza. Y la verdad es que, se lo comentaba el senador Galilea, en Chile estamos años luz en términos de tener una institucionalidad con ¿Años luz de aventajado? años luz de atrasados, lamentablemente. Ya. Estamos años luz atrás de lo que es el marco institucional que se ha creado en parte importante de los países de Europa. Así que, bueno, nosotros vamos... Hay un seminario, de hecho, los primeros días de octubre, el primero, Sí. si no me equivoco. Creo que un lunes, pero acá, en Valparaíso. Iba a haber, pero no, pero el primero pero se postergó por el tema del... No, en Santiago. Me pareció que era acá uno que está invitando. Sí, que está el senador Piu, bien interesante, con todas las Sí, pero organizaciones. se reagendó por el tema... está establecido para el primero. Pero Sí, como se reagendó. Pero con el fallo, como es la lectura del fallo, se reagendó. Se reagendó, pero para los primeros días de octubre están todas las empresas relacionadas con el tema, y yo recomendaría poder asistir porque de verdad está bien, bien interesante. Ya. Hacemos pasar a los invitados. Es bien Piu. Felipe está fuera de Chile. Ya. Bueno, vamos a saludar entonces a nuestros invitados. Vamos a partir por los representantes del Ministerio de Economía, nuestro subsecretario Ignacio Guerrero. El ministro se excusó, tenía reunión con el presidente temprano a las 8:30 de la mañana, me avisó. Está acompañado por la asesora de Programación y Regiones, señora María Ignacia Donoso, la coordinadora de prensa, señora Gracia Stewart, y su periodista Lucy Aravena, ¿sí? ¿Estoy bien? Stewart o Stewart. Pero está también Cecilia Flores, asesora legislativa, y Michelle Lavey. Volvió la señora Michelle, está asustada. ¿No? Ah, no la vi. Estaba más tímida la semana pasada. No la vi, Michelle, la semana pasada, si no la hubiese saludado. Sí, va a ser una videoconferencia. La está molestando acá. Sí. Bienvenido usted acá en la comisión. De la Asociación Chilena de Municipalidades, el secretario ejecutivo Iván Borkowski. Don Iván, mucho gusto. El jefe de gabinete, Marco Rodríguez. ¿Cómo está, Marco? Asesora legislativa, Marcia González. ¿Dónde está? Marcia. Querida Marcia. La Marcia trabajó conmigo. Y de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios, don Roberto Rojas. ¿Y lo acompaña? Don Eduardo. ¿Y quién más?
Secretario Ejecutivo. Conupia, don Eduardo del Solar. ¿Sí? Soy de APIS, pero somos miembros con UPI. Perfecto. Viene con el sombrero de API. Y, Vengo por los dos. y cargo, porque no tengo cargo. Sí. Ah, te nombré, jefe de gabinete de la sub. Ya, perfecto. Ahí está. Es que no sabía el cargo. Perfecto. ¿Estamos? ¿Quién va a partir? Sí, por eso, pero ¿quién va a partir? ¿Usted? Perfecto. Ya, me parece. Tiene la palabra. Vamos a repartir entonces las presentaciones que trajeron. ¿Les parece? Trajeron una presentación, así que la vamos a repartir. Buenos días a todas y todos. Yo soy presidente nacional de la CONUPIA, que es la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado, pero en esta ocasión vengo también como coordinador nacional de la Convergencia Nacional de Gremios Pymes. Y en esa calidad también me acompaña mi colega, que es secretario ejecutivo de la Asociación de Proveedores de Insumos de la Salud del Estado. ¿Y por qué hago este primer énfasis? Porque acá no se trata de un problema que esté enfrentando solo la Confederación Nacional de la Pequeña Industria, sino que se han sumado alrededor de 5 confederaciones nacionales, 4 o 5 federaciones regionales de pymes y más de 100 asociaciones gremiales a través de todo el país. Nosotros hemos estimado indispensable poder aunar fuerzas en torno a algunos proyectos que naturalmente son de una afección importante para nuestro sector. Más adelante explicaremos qué nos motivó justamente a unir este gran conglomerado de fuerzas pymes, ¿no? Particularmente para converger en algunos temas que son de interés transversal, independiente de la especificidad de cada organización pyme. Bueno, señora presidenta, honorables senadores, dicho lo anterior, queremos agradecer la posibilidad que nos brinda hoy esta comisión para participar en el tercer trámite de este proyecto de ley de pago a 30 días, que surge precisamente de un grupo de senadores, ¿no es cierto?, y que va teniendo una evolución en el tiempo de acuerdo a los propios trámites legislativos. La verdad es que para nosotros ha sido un largo recorrido de más de 15 años. Las organizaciones del sector vienen hace mucho tiempo trabajando en torno al tema que nos convoca. Lamentablemente, en estos 15 años han quedado cientos de pymes en el camino. Y esto, creemos nosotros, producto de la concentración, la inequidad y la asimetría del mercado. Tanto las empresas de gran tamaño como el Estado se han beneficiado al no pagar oportunamente nuestras ventas de productos y servicios, utilizando como fuente de financiamiento nuestro exiguo capital de trabajo. Este accionar tan recurrente en el tiempo ha provocado no solo quiebras, sino que deudas, al no poder ser resueltas favorablemente, han mandado a la informalidad a miles de micro, pequeños y medianos empresarios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hace algunos días en el Mercurio de Santiago salía una crónica en la cual también intervenía el señor ministro de Economía, alarmado por el índice o la cantidad de empresas informales que doblaba al número de empresas pymes formales. Y la razón fundamental que se daba era que se incorporaban nuevos actores en este ámbito y que no se formalizaban porque no existían los canales todavía adecuados para hacerlo, pero nadie de las personas que ahí habló dijo que la informalidad no parte con la gente que empieza a hacer negocio sin o fuera de la legalidad, sino que parte cuando los formales de la pequeña empresa son empujados a la informalidad.
y queremos decirlo así con toda claridad, empujados a la informalidad a raíz del tema que hoy día estamos analizando. Entonces, nosotros tenemos que denunciar ese tema, no podemos dejarlo de lado, porque efectivamente es una razón que nosotros pensamos que es valedera. La realidad indica que no solo se han visto afectadas las micro y las pequeñas empresas, sino también sus trabajadores y sus familias. Este abuso, se ha transformado en un problema ya de carácter social, que involucra salarios, impuestos, leyes sociales, capital de trabajo y, por último, las utilidades de los empresarios del sector. Es decir, cuando se le retiene o no se le paga una factura a un pequeño empresario hasta por 120 días, no están jugando solamente con la utilidad del empresario, sino que con su capital de trabajo y afectando todo lo que ello conlleva, sueldo, salario, y afectan no solamente al millón de pequeños empresarios, sino que a su familia, ¿no es cierto?, y a sus trabajadores dependientes. Esta es una situación que no se puede seguir perpetuando en el tiempo. Hablamos de un sector de la economía que, sumada a la micro y pequeña, representan el 95.26% de todas las empresas en Chile. Y si le agregamos las medianas, se llega a un 98.46%, con una participación, y aquí otra contradicción del sistema, con una participación tan solo del 14.96% en las ventas. Es decir, somos el 99% de las empresas de este país y solamente tenemos acceso casi al 15%. El aporte que hacemos al empleo también es significativo. El boletín que surge cuando empieza esta ley habla de que representamos el 42% del empleo de los trabajadores con contrato, lo que era 3.757.000 trabajadores. Esto de acuerdo, como digo, a cuando se inicia este proyecto en junio del 2016. Nosotros hoy día queremos actualizar esa cifra y lo que nosotros hoy día estimamos es que entregamos empleo privado alrededor del 60% de la mano de obra de este país. Ahora, durante estos más de 15 años que hemos mencionado nosotros que ha durado esta fuerte reivindicación por parte de nuestro sector, han habido algunas propuestas para solucionar la problemática. Una de ellas, como lo indica el propio informe de productividad que se allega a las indicaciones que hace el Ministerio de Economía, es el sello ProPyme. Una medida que a nuestro modo de ver absolutamente fracasada. Las cifras indican que el de total de empresas que se podían vincular al sello ProPyme como un elemento que ayudara a resolver el problema del pago oportuno, solo 150.000 se han sumado. Es decir, es una cantidad enormemente pequeña para la cantidad de empresas que existe aquí en este país. Segundo, el programa Chile Paga, que busca exigir a la administración pública en concreto el pago de sus facturas a 30 días, plazo sobre el cual la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento el 21 de marzo del presente año, recordándole a la Administración del Estado que dicha norma estaba vigente. Sin embargo, hay varias reparticiones, y en mayor medida las que tienen que ver con el Ministerio de Salud, que no cumplen con esta norma. Entonces, han habido algunos intentos por resolver. Está como otra medida el Código de Pago Oportuno a mis proveedores. Esto es un acuerdo voluntario suscrito en junio del año 2015 entre el Ministerio de Economía y gremios empresariales, en los cuales también nos invitaron a nosotros a participar. Allí hubo un acuerdo de buena voluntad donde la gran empresa se comprometió a resolver el problema y pagar dentro del plazo pertinente para que pueda seguir funcionando la pyme. La verdad que de esto no hemos tenido respuesta. Es más, la gran empresa ha creado un sistema de pronto pago y a raíz de eso es que a esta ley hay que cambiarle, se le cambia el nombre pronto pago por pago a 30 días, porque ya existía un sistema de pronto pago que en la práctica era un factoring ilegal, es decir, el descuento
que le aplicaba la gran empresa por el pago de la factura al pequeño empresario. ¿Qué significa esto? Yo voy donde mi mandante le digo, necesito que me pague la factura, que lo haga dentro del plazo pertinente. No es posible, te la pago a 120 días. Es que yo la necesito. Bueno, si quieres te la puedo pagar en 30 días, pero te voy a descontar un interés del 1.6% hasta el 2%. Es decir, cuando hablamos de abuso, hablamos de abuso. Hablamos de que se están no solo lucrando, sino que están utilizando nuestro exiguo capital de trabajo en beneficio propio. Y eso es inaceptable. No solamente inaceptable desde el punto de vista material, económico, sino también desde el punto de vista ético. Por tanto, cuando se habla de este proyecto de ley, también se incorpora un elemento que va más allá en lo material, el elemento ético. El proyecto de ley nos parece que tiene por objeto efectivamente corregir las asimetrías que se producen con respecto a nosotros, que promueve pagar la deuda generada por la prestación de servicios y la venta de productos en un plazo adecuado, que regule los intereses por mora a fin de promover una adecuada competencia en el mercado. Tenemos opinión también sobre la competencia en el mercado. Para nosotros no es fácil decir que podemos competir contra la gran empresa. O sea, no solo no es fácil, es irreal. Por lo tanto, entre otras cosas, se trata de desincentivar las malas prácticas comerciales que se aplican a nuestras empresas de menor tamaño cuando son proveedoras. Bueno, durante el desarrollo de la tramitación de este proyecto, en la Cámara de Diputados y en el Senado se han producido, como era de esperar, cambios producto de la intervención de parlamentarios, de gremios y también de indicaciones del Ejecutivo. Se han producido también, a nuestro entender, alteraciones en el proceso de discusión prelegislativa. Nos parece extraño, por ejemplo, la formación por parte del gobierno de una mesa de trabajo de carácter excluyente, ¿no?, donde se invita a gremios que no son los más representativos de las pymes, se arma un equipo de trabajo y se discute el tema en circunstancias que existe un organismo institucional y que es pertinente y que es el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, organismo en el cual están representados como miembros titulares y por decreto diferentes reparticiones del Estado vinculados al tema, pero también los gremios más representativos del sector. Esta instancia parece que no existió, se la saltaron y armaron esta mesa que naturalmente arribaron a algunos acuerdos y de esta mesa, producto de esta mesa, surgen algunas indicaciones hechas por el Ejecutivo que, a nuestro entender, no cubren las necesidades ni las expectativas del sector. Es más, las conclusiones de esta mesa fueron ampliamente difundidas por los órganos de prensa y comunicación social, entregando una visión equívoca de que la mayoría de los gremios se sentían representados. Bueno, nosotros refutamos eso. Ante esta situación, nuestra alternativa como gremios representantes de la mayoría de las pymes en Chile fue trasladar nuestra propuesta al ámbito legislativo, situación que efectivamente nos permite avanzar sustantivamente en los temas no resueltos en la mesa de trabajo. Esto sin perjuicio de reconocer el acierto del gobierno al dotar de urgencia el proyecto y que a partir de ese momento, cuando nosotros empezamos a trabajar con los parlamentarios, se nos llama a conversar de manera privada, sin que hasta hoy día nos otorguen reconocimiento público como interlocutores válidos representantes del sector. Es decir, aquí hubo una opinión que fue la que emergió de la mesa, conversemos, porque ustedes han hecho trabajo en la Cámara de Diputados, pero nosotros privadamente. Y se lo planteamos en la última reunión al señor Valente, ministro de Economía, de que nosotros queríamos, es más, al propio subsecretario, de que queríamos que se validara para que fuera válida esta discusión y que los temas que discutiéramos también fueran puestos en la tapeta de la agenda pública. Nuestra propuesta enviada a los honorables diputados fue la siguiente.
Primero, que en el plazo máximo para el pago a 30 días no debe superar un año luego de puesta en vigencia la ley. Esa fue nuestra propuesta inicial. Segundo, eliminar la negociación directa entre las pymes y las grandes empresas para convenir plazos de pago más allá de los 30 días. Esto, naturalmente, que dada la asimetría, no permite una negociación justa, fue entendido por los parlamentarios y esto se eliminó. Que el crédito fiscal originado por el IVA no pudiese ser utilizado por el comprador hasta que no cancelase en su total la factura al proveedor. Se aprobó de que se le va a dar plazo de 12 meses al Servicio de Impuestos Internos si es posible adaptar esto al sistema. Nosotros nos preguntamos, estamos en Chile, un país que quiere avanzar en las tecnologías, que ha digitalizado las instituciones públicas. ¿Necesitamos 12 meses para dar una respuesta? Nosotros creemos que en 12 meses debiera ser la aplicación de la medida, porque no puede seguir pasando de que, aparte de que no nos pagan la factura, tengamos nosotros que pagarle el IVA al mandante, y si no somos capaces de pagar el IVA, nos multen con un 11,5% al día siguiente su declaración. Y no podemos hacerlo, y muchas pymes no pueden hacerlo porque no tienen caja para hacerlo. Y más encima de eso, este mandante de empresas grandes y del Estado, no en el caso del Estado, pero las grandes empresas descuentan el IVA como gasto, IVA que no han pagado. Es por eso, si nosotros decimos que esta discusión también tiene un carácter ético. Nosotros decimos que es necesario, y creo que esta va a ser la principal contradicción, mantener los 30 días actuales de pago en el sector público, ¿no? Que no sea salud y municipio, eso está, pero que para el caso concreto de la salud, el plazo de 45 días hoy día se mantenga y que se apruebe la puesta en vigencia de la obligatoriedad del sistema de salud de pagar a 30 días en el plazo que propuso el Senado, que fueron 24 meses, y no 36, como fue aprobado posteriormente, producto de una indicación del gobierno. Mire, esto no es inflexibilidad, esto no es pedir imposibles. No sé si desde el punto de vista reglamentario se podrá generar este cambio. Sin embargo, de no poder hacerlo así, vamos a seguir sumidos en la iniquidad por parte del sector público, porque en 36 meses se muere cualquier cantidad de pymes. Son 3 años para pensar en que no van a pagar a 30 días. Ahora, se nos llama a tener responsabilidad, porque hoy día tenemos que desarrollar la responsabilidad fiscal. Bueno, ¿y no es irresponsabilidad no pagarle a tiempo a los proveedores por parte del órgano del Estado? Se nos llama a nosotros a ser responsables. ¿Y la responsabilidad fiscal acaso depende de la actitud de las pymes? Por lo tanto, quienes han originado ese problema son los que tienen que dar cuenta de ese problema, y por tanto proponemos como medida que se pueda tomar en esta instancia de que al menos se restituya la opinión del Senado de que esta ley se ponga en vigencia dentro de los 24 meses aprobada la ley. Agradezco la atención, he querido hacer una reseña general. Nuestras propuestas concretas no son inflexibles ni tan tremendamente tremendas como para no ser tratadas de acceder a ellas, porque hoy día hemos avanzado, sí, en el trámite legislativo, pero nos queda este tema que para nosotros es un tema fundamental, el tema de la salud. Mi colega a lo mejor quiere redondear algunas cosas de su punto de vista. Muchas gracias, honorables senadores. Señora Presidenta, señores senadores, yo represento al área de la salud no farmacéutica, un área que mueve el 95% de la salud, que está compuesta mayoritariamente por empresas pymes. No representamos a las transnacionales, a las grandes empresas, representamos a la gente que abastece de dispositivos médicos a la salud. Nuestro sector representa 25.000 puestos de trabajo aproximadamente y abastecemos al 75% de nuestras ventas están dirigidas hacia el Estado. No somos fabricantes, somos distribuidores mayoritariamente, por lo tanto esta ley crea una asimetría tremenda y podría llevar a desaparecer nuestra industria.
¿Por qué así? Porque tendríamos, de aprobarse la ley como está, tendrían nuestros representados comprar a 30 días y pagar a 30 días al mundo privado para vender al Estado en una incógnita de pago que no se sabrá cuándo será. Creo que es fatal para esta industria. Nosotros, además, le vendemos a los peores pagadores del Estado, dicho por el Estado, no dicho por nosotros, reconocido por el Estado, que es la salud y que son las municipalidades. Por lo tanto, creemos que es tremendamente injusto que se nos castigue a una industria como esta y se nos someta a una espera de 36 meses para poder llegar a un pago como la negociación entre privados y no se considere introducir este beneficio antes. Sabemos la dificultad y se nos ha expresado que es porque el Estado tiene una gran deuda con nosotros. Nosotros creemos que eso tiene que ver con la responsabilidad. Yo cuando compro y me endeudo, lo hago porque sé que voy a pagar. Y si no, eso tiene otro nombre. Espero que el Estado, cuando compra y se endeuda, pague, lo cual no nos ocurre hoy día. Hoy día el Estado debiera pagarnos a 45 días y tenemos facturas con más de 2 años. Y eso es porque el Estado no tiene obligatoriedad de declarar facturas porque no goza de crédito fiscal. Por lo tanto, las facturas pueden estar en un cajón de un escritorio todo el tiempo que quieran. Y así se va produciendo y se ha producido esta deuda. Nosotros esperamos que esto se corrija con esta ley, que se nos ponga al día nuestra deuda. Estamos abiertos a conversar y ver cómo se puede solucionar, pero queremos que en esta ley se nos incorpore como cualquier otro ciudadano de este país que va a negociar con alguien y tengamos y podamos gozar y disfrutar de un pago a 30 días. Pero no solamente un pago a 30 días, que este pago a 30 días se pueda cumplir, que hayan elementos que censuren o castiguen al Estado si no cumple este pago a 30 días. Por lo tanto, expongo esto y lo dejo sometido a usted. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Quiero saludar además a Yanina Figueroa, presidenta de una pyme que se ha incorporado a nuestra sesión. Subsecretario. Gracias, senadora. Por su intermedio, saludar a todos los senadores de la comisión y a los invitados que están exponiendo hoy día. Solamente quería hacer 2 menciones o aclaraciones. Lo primero es que con Roberto, presidente del gremio, nos hemos reunido ya estos últimos días en bastantes ocasiones, pero él menciona que en su discurso que hubo alteraciones a nuestro juicio, a juicio de él, al proceso de discusión prelegislativa. La verdad es que el proceso prelegislativo no está muy normado, por decirlo, y cuando nosotros recibimos el proyecto de ley o cuando decidimos hacernos parte del proyecto de ley que había emanado del Senado, pedimos un plazo bastante acotado para trabajar en las propuestas del legislativo para realizar las indicaciones. Y en ese momento se realizó efectivamente una ronda de reuniones con diversos gremios, los que creo yo, Roberto, creo que efectivamente tu gremio o el gremio que ustedes representan tiene gran representatividad, pero no por eso se le va a quitar la representatividad a otros gremios que igualmente la tienen, como puede ser la CONAPYME, la Asociación de Emprendedores, la Cámara Nacional de Comercio y otros tantos con quienes nos reunimos. De igual forma, una vez que la CONUPIA nos hizo sentir esto, yo tomé contacto, o sea, Roberto tomó contacto conmigo y efectivamente decidimos incorporarlo. La verdad es que como el plazo fue bastante acotado, que fue de 60 días, nosotros teníamos que estar con las indicaciones, los anuncios fueron previos a los 60 días.
no participaron en su momento tanto, pero las propuestas siempre se pudieron haber realizado. Durante esos 6 días la comisión de la Cámara de Diputados también estuvo constantemente recibiendo invitados, dentro de los cuales participaron, y también esto se llevó y se informó en el primer Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño que se realizó durante el año. Se llevó el tema de la propuesta del Ejecutivo. Lo segundo es, en relación a materia de salud, evidentemente, y esto también lo hemos conversado, nos preocupa la situación de salud. Para nosotros nos gustaría, de todo nuestro interés, que también se normalice a la brevedad posible, pero creemos que tiene que ser con responsabilidad fiscal. Aprovecho de comentar la misma responsabilidad fiscal que fue dada a conocer ayer en cadena nacional por el presidente, dado el proyecto de ley de presupuesto para el año 2019, y nosotros estamos con la voluntad de trabajar junto al área de salud y también de los municipios para poder que ellos tengan mayores certezas. De hecho, APIS nos ha hecho llegar a nosotros algunas propuestas de trabajos paralelas. Ellos también nos han comunicado a nosotros que están trabajando con el subsecretario de Salud, pero le repito, creo que tenemos que ser bastante responsables en esta materia para hacer una buena ley y una ley con responsabilidad fiscal. Ya lo comentaba Roberto, Contraloría emitió también un oficio respecto al pago de 30 días. Nosotros queremos que cuando esta ley se materializa sea una ley que se pueda aplicar y no que sea letra muerta o que genere bastante conflicto, y por eso nosotros creemos que la gradualidad que se le ha dado a este proyecto en materia de municipios y salud es la que corresponde con ser responsable fiscalmente. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a ofrecer la palabra a los siguientes invitados, que es la Asociación de Municipios. Sí. Presidenta, por su intermedio, saludar a los senadores y a los invitados. Muchas gracias por la posibilidad de exponer. Mi exposición va a tener 3 puntos, básicamente. Uno, hacer un resumen de la situación financiera general de los municipios. En segundo lugar, referirnos a nuestra posición en relación al pago de 30 días con los fondos propios municipales. Y en tercer lugar, nuestra posición en relación al pago a 30 días con fondos externos, que es el principal problema que nosotros tenemos. Mire, la situación financiera de los municipios es bastante precaria, bastante compleja, y esto se ha venido acrecentando en los últimos años, y se debe básicamente a que los municipios, en un 75% hoy día, tienen una dependencia del Fondo Común Municipal. Como algunos de ustedes deben saber, el Fondo Común Municipal es un fondo redistributivo donde los impuestos territoriales, en la segunda slide aparece, las patentes municipales, los permisos de circulación y las contribuciones de vivienda van al Fondo Común Municipal. Esos son los principales flujos para el Fondo Común Municipal, que luego se redistribuyen. El 75% de los municipios de este país depende del Fondo Común Municipal para vivir, para pagar sus gastos básicos y sus cuentas básicas. Pero el Fondo Común Municipal no llega todos los meses, llega con suerte bimensualmente. Entonces, a veces nos preguntamos nosotros, ¿qué pasa con el Estado central si de fondos de los municipios, que recaudan los municipios, que entregan los municipios y que posteriormente son devueltos por el Fondo Común Municipal, ¿por qué no se entregan una sola vez al año? Se entregan bimensualmente en el mejor de los casos, y antes era bastante más compleja esta situación. Luego, dicho esto, a raíz del tema de la dependencia, hay un tema más complejo que hace que las finanzas municipales hoy día estén muy deterioradas. El Estado central toma una decisión de eximir del pago de contribuciones a cerca del 75% de las viviendas de este país. Eso significa 600.000 millones de pesos que dejan de percibir los municipios. ¿Qué es lo que nos dice el Estado central? Nos dice, nosotros a ustedes los compensamos por la exención. O sea, por una ley que se define centralmente, dejamos de percibir 600.000 millones y nos entregan como compensación 45.000 millones. O sea, nada en relación a lo que dejamos de percibir. Entonces, a nosotros esta situación, que se suma a otra, que es
Si ustedes piensan en el municipio de los 80, que hacía 3 funciones básicamente, aseo nato, iluminación, hoy día los municipios realizan cerca de 83 funciones. Y cada vez que se aprueba una ley, y voy a citar 2 solamente, la ley de plantas municipales. La ley de plantas municipales, que si bien tiene un flujo importante a través del Fondo Común Municipal para que los municipios la puedan enfrentar, a municipios como La Granja hoy día de fondos propios le va a significar 500 millones anuales. A un municipio como El Bosque de fondos propios le va a significar poner para enfrentar esa ley de plantas en régimen 700 millones anuales. La ley Cholito, tan celebrada por todos y tan necesaria, ha significado, nos van a entregar 8 millones anuales para contratar veterinario, vehículos, hacer un canil, y todo lo demás lo tiene que enfrentar el municipio. En el caso de salud, que es una situación bastante compleja, nosotros hicimos el estudio y se lo entregamos al ministerio en su momento. A nosotros nos entregan aproximadamente 6.000 pesos por el per cápita. Y lo que vale la canasta son sobre 7.000 pesos. Esa cantidad de plata la tienen que poner los municipios de fondos propios, y eso significa 100.000 millones de pesos más de fondos propios anuales que los municipios tienen que poner para que funcione salud. Discutimos largamente con el Ministerio de Educación sobre la situación financiera en materias de, precisamente, de educación a raíz del traspaso y la desmunicipalización. El Ministerio, que nos decía, ustedes gastan más plata porque están sobredotados, porque hay más profesores, porque hay más no docentes, por lo tanto, ese es el origen del gasto. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el servicio local de Barranca? Que el servicio local de Barranca está desfinanciado. ¿Por qué? Porque lo que ponían los municipios para que esto funcionara, hoy día no lo estamos poniendo, porque precisamente Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado ya no tienen la educación y ya no hacen las transferencias que antes hacían. ¿Cuántas transferencias existía a nivel municipal para el sector de educación? 200.000 millones de pesos. O sea, flujos que se los descuentan, plata que tenemos que poner como desde el punto de vista de los fondos propios, y eso hace que la situación financiera de los municipios se sigue deteriorando. Nadie deja de pagar porque quiere pagar, porque no quiere pagar. Nosotros vamos a dejar estas estadísticas que nosotros construimos con nuestros técnicos a partir de los datos del CINIM, que son datos oficiales de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, lo que les contaba de la compensación con fondos externos, el financiamiento municipal, las funciones nuevas que han tenido los municipios, y nosotros en general con el pago de 30 días con fondos propios, nosotros creemos que eso es posible de realizar. Lo que comentábamos en su momento, que pudimos exponer en diputado, planteábamos que es necesario volver a algunos planes y programas que se hicieron en la década del 90, que fueron los famosos PLAFIM, los planes de fortalecimiento institucional, para que los municipios tengan un apoyo desde la Subdere para poder ir avanzando en estas materias, no dejar solo a los municipios. Nosotros como asociación, que tenemos 325 socios, a través de nuestras escuelas, de nuestra formación, permanentemente estamos apoyando a los municipios en estas materias, pero se hace necesario poder implementar un plan que no solamente le dé responsabilidad a los municipios y a los funcionarios, sino que también les dé apoyo. Nosotros hablamos de los municipios como si fueran un continuo y un ente homogéneo, pero los municipios en el país son muy diferentes. Hay municipios con 10 funcionarios, hay municipios que tienen poca posibilidad de acceso a internet, que se cae la red, la banda es pequeña, una serie de inconvenientes para el funcionamiento normal. Muchas veces cuando legislamos, a veces, y lo digo con respeto, pensamos en los municipios más bien grandes, los municipios urbanos, pero efectivamente la diferencia de los municipios en Chile es tremenda y la heterogeneidad es enorme. Por eso nosotros planteamos que hay que generar algunos apoyos centralmente para que los municipios, en el caso de los fondos propios, puedan pagar a 30 días. En el caso de los fondos externos, que es donde nosotros vemos mayor dificultad, esto tiene que ver, me parece que hay un slide donde contamos cómo vienen los flujos. En el caso de los fondos externos, cerca del 80% de los municipios depende de fondos externos para los proyectos de inversión. Los proyectos de inversión, sobre todo en infraestructura, salud, en su momento educación, pavimentación, instalación de semáforos, se hacen en general postulando a fondos, PMU, fondos regionales, FNDR, etcétera, etcétera.
¿Y qué es lo que pasa? Esto tiene un flujo bastante lento porque tiene doble control. Es decir, me entregan una parte de la construcción de un CEFAM en un municipio. El inspector técnico de la obra recibe la factura, o recibe primero el estado de pago, digamos, revisan si concuerda con lo que efectivamente está construido y se lo tiene que enviar al hito regional, o porque es el mandante el que ha puesto los fondos. Eso se va a demorar 3 semanas, 4 semanas, un mes, para que ese hito regional venga con el hito municipal a revisar lo que se ha construido, si es efectivamente así. Y perdonen que me detalle, pero efectivamente eso va atrasando los flujos, porque uno dice, ¿por qué tanto atraso? Claro, porque estos flujos son flujos lentos. A veces pasa que en una región un hito está a cargo de 7, 8, 9, 10, 15, 20 programas, 20 proyectos, y tiene que dar cuenta de todos. Por lo tanto, y si ese estado de pago es observado, vuelve al hito municipal, vuelve a la constructora, se subsanan los problemas, ahí podemos perder un mes y medio más. Ya tenemos 2 meses y medio. Por lo tanto, cuando llega la posibilidad del pago, ya han pasado 90 días. Sumado a que no necesariamente los proyectos, cuando un municipio se gana un proyecto de 1.000 millones, no se le entregan los 1.000 millones a sus cuentas. Va por estado de pago. Se van entregando los estados de pago, por lo tanto, a veces los empresarios dicen, oye, pero ustedes tienen aposados los 1.000 millones en sus cuentas. No, estos son flujos a partir de los avances que se van haciendo. Efectivamente, en algunos casos se entrega un anticipo y ese anticipo se le entrega al proveedor del servicio del bien. Entonces, lo que queremos plantearles por una parte es que la situación financiera de los municipios es muy complicada, sobre todo por la cantidad de nuevas tareas y nuevas funciones que se nos están entregando. Daba 2 ejemplos, ley de plantas y la ley Cholito. La ley de plantas es la más compleja. Plantear que requerimos un apoyo central para un fortalecimiento de la institución municipal para poder avanzar en el pago a 30 días en materias que se refieren a los fondos propios. Y en el caso de los fondos externos, nosotros ahí planteamos generar una revisión de la sugerencia de pagar a 30 días, porque francamente, por los antecedentes que nosotros estamos dando y que hemos recogido en todos los municipios del país, esto se hace imposible de acuerdo tanto a los flujos de revisión, de control y de información y los flujos de recursos que se generan a partir de estos proyectos con fondos externos. Por lo tanto, nosotros en ese sentido, y como aparece en la última slide, nosotros estamos planteando que en el caso de esos fondos, inicialmente, como nosotros lo hemos ido señalando, que el proyecto en cuestión debe dejar estipulado que todo organismo de Estado que contrate con un municipio vía proyecto o convenio debe cumplir con las transferencias dentro de los plazos y también tener alguna sanción, porque a veces a nosotros nos pasa que inexplicablemente no nos llegan los fondos habiendo cumplido con todos los requisitos y no nos llegan las platas. Incorporando además una norma que permita que previamente se certifique que dichos fondos han sido transferidos y se encuentran en la tesorería municipal. O sea, si esos fondos están en la tesorería municipal y se ha realizado todo el proceso, nosotros entendemos la molestia de los empresarios y a los pequeños empresarios porque no se les paga. Pero muchas veces estos fondos no están efectivamente. Y a lo cual hay que sumar algo más que ha estado pasando últimamente y que hace que sea más lento la situación. Muchos directores de obra que entrevistamos para poder hacer esta exposición nos planteaban que están circulando hoy día, cosas que antes no pasaban, boletas de garantía falsas. Que no solamente se están... Antes uno recibía la boleta, veía el banco, pero hoy día prácticamente en algunos municipios hay que someter a peritaje si la boleta efectivamente es original. Se está dando mucho. Boletas de garantía falsas. Incluso cuando se gana una obra, nos planteaba un director de obras de la Metropolitana, usted sabe que hay que dejar una boleta por fiel cumplimiento del contrato. Se han detectado boletas falsas. Entonces, hoy día la previsión que está tomando y el cuidado que está tomando muchos directores de obras y los municipios también a raíz de esta situación que se ha estado dando, y nosotros lo vamos a tener que conversar con el sistema financiero, con los bancos, también es un elemento que va poniendo más lento el tema del pago. Y también solicitar
que se invite a los funcionarios, porque también hay sanciones a los funcionarios, y por eso lo engarzamos con el tema de la necesidad de hacer capacitación y fortalecer institucionalmente a los municipios. Eso es lo que nosotros queremos plantear. Si hay alguna consulta disponible para contestar la presidenta. Muchas gracias. ¿Preguntas? Señores senadores, señores senadores. ¿Una pregunta? ¿Comentario? Un comentario. ¿Sí? Bueno, yo creo que esto no es un tema menor, porque efectivamente es evidente que el deseo de todos quienes formamos parte de la comisión es que aprobar la ley entrar en aplicación o en vigencia en forma inmediata, que no hubiera un periodo de vacancia en alguna medida o de transición, porque efectivamente estamos conscientes de la situación que viven las pequeñas y medianas empresas, para las cuales el flujo es fundamental para la mantención del negocio. Pero eso no obsta que es imprescindible establecer una transición que permita el cumplimiento efectivo de la ley, porque si esta ley no tiene un periodo razonable, lo que va a ocurrir es que va a ser letra muerta, que no se va a cumplir, y al poco tiempo el gobierno va a estar enviando un proyecto de ley para establecer un plazo o para ampliar el plazo existente. Entonces creo que en ese sentido hay que actuar con mucha responsabilidad. Yo felicito la intervención que tuvieron todos los expositores, pero es evidente que, por ejemplo, en materia municipal, nosotros necesitamos una modernización sustantiva para que los municipios estén en condiciones de cumplir. Y además de cumplir con los estándares que establece el sector público de control, porque en Chile tenemos una tendencia como pendular de opinión pública. Entonces, claro, todos decimos que se paga ahora y después cuando se paga mal, se pide a la cabeza al funcionario por qué pagó mal. Y por tanto no tenemos una posición más bien intermedia, más equilibrada. Entonces me parece que es fundamental que en la comisión analicemos cuál es el plazo prudente. Yo creo que tiene que ser un plazo exigente. Esto es muy importante. Porque si no tenemos un plazo exigente no va a haber voluntad efectivamente de modernizar el funcionamiento que tiene el aparato público, no solo municipal, sino que también en otras áreas que son muy relevantes como el área hospitalaria y de salud. Pero un plazo que sea a su vez posible. Y lo otro que es fundamental, que los flujos, las transferencias que existen de parte del Ministerio de Hacienda o de la Dirección de Presupuesto a los municipios, a través de la Subdere u otras vías, esté debidamente planificado para cumplir con los compromisos financieros de los municipios y con el calendario de pagos conforme a la ley que estamos aprobando. Así que creo que la reflexión es qué plazo es exigente pero al mismo tiempo posible para que esta ley no sea letra muerte, para que efectivamente resolvamos el tema que le interesa a las pequeñas y medianas empresas, y además que es fundamental para el dinamismo de nuestra economía. Porque yo comparto, o sea, por algo estamos discutiendo esta ley, por algo el gobierno le ha puesto urgencia, por algo hay un acuerdo de cierto grado de transversalidad para avanzar en esta iniciativa. Pero creo que hay que ser muy responsables porque mi impresión es que hoy día estamos muy lejos que importantes áreas del sector público cumplan con los estándares que establece esta ley. Gracias, senador Elizalde. Claramente ha pasado mucho tiempo desde que esto se empezó a discutir y en las voces de todos los que han intervenido, de nuestros invitados, del gobierno, de nosotros en nuestras sesiones anteriores, eso queda reflejado. Estamos en el tercer trámite constitucional de esta iniciativa parlamentaria y me lo recordaba el secretario. En el Senado, primer trámite, se aprobó una norma que se perdió en el segundo trámite constitucional. Y yo quiero leerla, porque no está en el informe que recibimos nosotros de vuelta, y ahí me gustaría recordarla, porque es parte de lo que vamos a tener que debatir en el tercer trámite, y se perdió por un voto. Y creo que va a ser parte de lo que vamos a tener que debatir acá. Y es el artículo 2, 3, 4 y 5 transitorios, que dice así, y no está en el informe, pero la voy a leer. Artículo 2 transitorio. Respecto a los servicios de salud señalados en los artículos 16 del decreto con fuerza de ley número 1/2005 del Ministerio de Salud y sus redes asistenciales correspondientes, las centrales de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y las municipalidades, las normas contenidas en los artículos 2 bis y el inciso 3 del artículo 2 cuáter, que se incorporan a la ley 19.983, se aplicarán a las facturas emitidas por empresas de menor tamaño,
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.416, recibidas a contar del primer día del 37º mes de publicada la ley en el Diario Oficial. Luego de transcurridos 12 meses desde dicha fecha, las normas referidas se aplicarán a las facturas emitidas sin distinción de emisor. En el tiempo que medie entre la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y los plazos especiales que establece este artículo, los organismos que aquí se indican tendrán la obligación de informar a la Dirección de Compra y Contratación Pública en el plazo y forma que ésta fije al efecto sobre el nivel de cumplimiento respecto a las obligaciones que establece la presente ley. El reporte a que se refiere el inciso anterior deberá publicarse en el sitio web institucional de la Dirección de Compra y Contratación Pública y remitirse a la Comisión de Economía, a las comisiones de Economía y de Economía, Fomento Micro y Pequeña Empresa, Protección de Consumidores y Turismo, el Senado y de la Cámara de Diputados respectivos. Artículo 3 transitorio, las modificaciones introducidas al artículo 54 del Decreto de Ley 825 de 1974 sobre la obligación de emitir guías de despacho electrónica entrarán en vigencia el año después de publicar en el Diario Oficial. Artículo 4 transitorio, el mayor gasto fiscal que representa la publicación de esta ley durante el primer año de presupuestario de vigencia se financiará en lo que corresponda con cargo a los presupuestos vigentes, las partidas incluidas en lo articulado. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrán suplementar dicho presupuesto en las partes de gasto que no se pudiera financiar con esos recursos los años siguientes. Se estará a lo considerado en la ley de presupuesto respectiva. Artículo 5 transitorio, el Servicio de Impuesto Interno deberá presentar a la Comisión de Economía, Fomento Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía del Senado, en un plazo máximo de 12 meses desde la publicación de la presente ley, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar a los contribuyentes el derecho de crédito fiscal del impuesto al valor agregado en el periodo tributario, en lo que el contribuyente pague el total del monto señalado en la factura. Esos quedaron aprobados y quedó fuera lo primero, que era lo que dice relación con el plazo de salud y de municipalidades. Subsecretario. Presidenta, sí, reforzar lo que coincidimos con el senador. Pero antes de reforzarlo del senador, ¿qué pasa con esto? No, ¿Qué hacemos con esto? Tiene que ser el motivo de la votación que tiene que realizar. Sí, no, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de lo que dice relación con salud y municipio? Porque ese es el punto, digamos, en cuestión. ¿Cómo resolvemos esa parte? No, ahí el ¿Qué dice el Ejecutivo? Tiene una posición bastante clara. Hemos hecho, y la conversamos el día lunes, de hecho, con los mismos representantes gremiales. La verdad es que nosotros, tal como lo plantea esta comisión, el Ejecutivo tiene toda la intención de tener una norma que sea lo más exigente posible en esta materia, pero la más efectiva y que se pueda implementar en términos graduales. Nosotros hicimos reiteradas consultas al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos, y la verdad es que la única forma de que poder hacer esto, que se implemente de buena forma, es poniéndonos un plazo de 36 meses que nos permita sanear la situación actual en estos dos ámbitos y que nos permitan, a partir de ese instante, empezar a, solo en estas dos áreas, ponernos la exigencia de los 30 días. Esto no inhabilita que, como le decía, ya el sector salud tiene propuestas, están trabajando con el Ministerio, eso. En el tema de los municipios es un tema, la verdad, bastante que hay que hacer todo un trabajo de la cadena de pagos, de la cadena de los traspasos que realiza el Ministerio de Hacienda, la Subdere, a los distintos municipios. No solo eso, los gobiernos locales también, muchas veces los gobiernos locales. Entonces hay que encadenar los gobiernos regionales, perdón, yo dije los locales. Los gobiernos regionales. Ese es un plazo que nosotros consideramos prudente y que le estamos proponiendo a esta comisión retomar. Además, en esta misma línea y con el tema de la exigencia y la responsabilidad, yo le recuerdo que esta, como usted bien decía, estamos en el tercer trámite de esta ley. En el primero ya fue bastante analizado por el Senado, y cuando evacuó el Senado puso un plazo de 60 días y no de 30 como nosotros estamos proponiendo que sea el que se alcance. Cuando nosotros nos estamos exigiendo, estamos también haciendo exigir al resto de los servicios públicos que se cumpla esta normativa. Entonces, comparto, y acá viene la reflexión que olvidé antes, ya he dado la propuesta del Ejecutivo, pero tenemos que hacer una norma que sea exigente, pero que a la vez se pueda implementar de buena manera, y esos son los plazos que nosotros estimamos con los cuales se podría cumplir de buena forma. Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, como dice el subsecretario, nosotros nos reunimos el lunes, nos invitó a una reunión. Nosotros supusimos que era para este tema. La verdad que él nos planteó lo que iba a proponer el Ejecutivo en esta materia y nosotros, al no haber un acuerdo con ellos, estábamos dispuestos al acuerdo en ese mismo momento con el Ejecutivo. Al no haber el acuerdo, nosotros le dijimos que íbamos a seguir en esta instancia y que íbamos a perseverar en la petición de que nos parece lo más coherente lo que emergió de acá del Senado, 24 meses, en el caso de la salud. En el caso de los municipios, nosotros no hacemos cuestión de que sea lo que está indicado, 36 meses, dada la exposición que hace acá el señor, y además porque conocemos la situación, pero nos parece que al menos en la salud, para nosotros es prioritario, por lo que mencionaba Alberto justamente, ¿qué pasa si en un momento determinado dejamos de proveer de insumos para la salud de los hospitales públicos? Porque ya no tienen más capacidad. O sea, la debacle que se produciría sería tremenda. Entonces, nosotros necesitamos, al menos en la salud, llegar a 24 meses, que se haga a la par como lo que se hizo en el trato entre privados y que se aprobó en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo también propuso 36 meses y afortunadamente los señores diputados consensuaron en 24 meses. Es decir, que haya una paridad tanto en el trato privado-privado como público-privado, al menos en el aspecto que hizo relación con salud, y nosotros reiteramos de que se persevere con los 24 meses en el Senado. Es más, una medida que podría cautelar inclusive que esto se haga efectivo y que no nos burlen, porque la verdad que cuando se habla de intereses por mora, con los intereses que se pagan no se logra ni siquiera resarcir el costo que pagamos extra por el IVA, multas e intereses por IVA. Entonces, nosotros proponemos además que para cautelar esto, y en la segunda propuesta, y no hay más, que se curse una multa a quien no cumple en beneficio del Estado, de Junji, qué sé yo, de Integra o de cualquier organismo del Estado, tal cual como se hace con el incumplimiento de las normas de la Dirección del Trabajo. Para reforzar esto, pero para nosotros 24 meses nos parece que es flexible, que es prudente, y no estamos atentando contra la responsabilidad porque son 2 años. Y concordamos con la propuesta del Senado, por supuesto. ¿Algún otro comentario de los señores senadores? ¿No? Senador Galilea. Gracias, presidenta. Yo quiero hacer algunas distinciones acá, porque me da la impresión de que a veces confundimos los alcances de esta ley de pago de 30 días. Uno es la situación del mundo de contratación entre privados, otro es el mundo de la contratación de privados con el Estado, de que tienen 2 tratamientos completamente distintos. Pero la otra distinción que es muy importante es que uno es el pago a 30 días de la transacción de bienes y productos y otra muy distinta es la de los servicios. ¿Por qué lo digo? Porque respecto de lo que decía Iván Borkowski, en general todo eso son servicios. Y esta ley no tiene cómo, y la verdad es que ninguna ley tiene cómo abordar el pago a 30 días de los servicios. ¿Por qué? Y voy a tomar el mismo ejemplo suyo. La municipalidad, a través de un FNDR, gana unos recursos para hacer un CEFAM. La verdad de las cosas es que ahí no vamos a entrar nunca en este tipo de conflictividad porque todo eso funciona con estados de pago. Al igual como si una empresa le construye algo a una empresa minera, qué sé yo, en cualquier parte, son estados de pago que se revisan para allá, para acá, para allá, para acá. Todos conocemos los que hemos estado en el mundo público. Idas, vueltas, ida y vuelta, a veces desesperantes para el proveedor. Pero la verdad de las cosas es que hasta que no tiene el visto bueno, el proveedor de ese servicio de construcción, en el ejemplo, no puede facturar. Y recién factura cuando le dicen está aprobado su estado de pago. Y ahí normalmente el pago corre dentro del plazo razonable.
el plazo que no es razonable y que muchas veces genera la desesperación es esta ida del hito municipal con la Dirección de Finanzas del Gobierno Regional, que le hace las observaciones de vuelta a la municipalidad y vuelta para allá y para acá, y le dice a la constructora, oye, me pusiste una cerámica que no era exactamente la misma, sino que otra, y en fin, y ahí se pasan la vida entera, pero no hay factura todavía de por medio. Entonces acá, para que estemos todos claros de lo que estamos hablando, es más bien del caso de la venta de remedios, por ejemplo, de insumos médicos, en que ahí hay una guía de despacho, pasó el bien, se entregó, está timbradita la guía de despacho de que se recibió el producto, y ahí sí que no hay ninguna justificación para que eso no se pague en 30 días, ni en el mundo privado, ni en el mundo público. Entonces, yo quería, Presidenta, que nos situáramos bien de lo que estamos hablando y lo que efectivamente tenemos que intentar abordar. La inequidad, yo en esto voy a tratar de ser lo más inflexible posible, pero la inequidad de que alguien pueda aprovechar un IVA crédito sin que haya pagado la factura es obvia y manifiesta. Eso no tiene ningún sentido nada. Como también considero, y en esto hay que ser, para los que venimos del mundo privado, hay que ser práctico en las soluciones. La posibilidad de que un proveedor le esté cobrando intereses y comisiones a su contraparte, porque en vez de pagarle a 30 días se lo está pagando a 45, yo personalmente la veo difícil, porque la pequeña empresa, si tiene un cliente, lo que más se preocupa en la vida es de cuidar al cliente, po. Y si ese cliente le dice, oye, ya, perdona, tú tienes que pagar en 45 días, pero no te quiero pagar intereses, ni comisiones, difícilmente el otro le diga, ah, no, yo no te recibo el pago mientras no me pagué comisión ni intereses. No, no, al revés. Así es. El que nos cobra a nosotros nos descuenta de la factura es el mandante. No, Sí, es que ese... que yo me vaya a bajar y le vaya a decir, efectivamente ya, no, yo pero... voy a hacer un descuento. No, lo que pasa es que existen todas las opciones. Existen todas las opciones. Vámonos en el futuro. Hoy día le voy a decir, ¿quieres pronto pago? Yo te hago el descuento, como si fuera Factoring la misma empresa proveedora. Esa es una posibilidad. El día de mañana, si es que todo se aprueba como se aprueba, muy probablemente va a pasar de que el tipo le diga, no, yo no te voy a pagar. Y la empresa no va a querer perder al cliente y por lo tanto va a estar obligado a firmar un finiquito diciendo, bueno, en realidad está bien, estoy conforme, no discuto nada. Y ese es el mundo real. Entonces acá, y esto es lo que le quiero transmitir al Ministerio, es que tenemos que buscar una fórmula en que se castigue y sancione al no buen pagador, pero no en la relación comercial entre las partes, que es muy difícil que ahí se solucione esto, sino que tiene que ser siempre por la vía de impuestos internos. Esa es la gran llave en este asunto. Ya sea por, naturalmente, que no puede aprovechar el crédito fiscal de factura que no ha pagado, y que por último, esto ya lo estoy inventando aquí nomás, pero se puede iterar sobre, que es la palabra que le gusta a los ingenieros, iterar al respecto, es decir que, bueno, que en la revisión anual de impuestos internos, todas las facturas que no están pagadas en 30 días, tengo una multa. Punto. Y ya no es un tema entre tú y yo, y todos vamos a saber que el que no paga en 30 días, no sale gratis no pagar en 30 días, en el fondo. Estas son ideas al vuelo, pero, y termino, el plazo de 24 a 36 meses, yo creo que tenemos que hacerle, yo sé cuál es el apuro, conozco muchos proveedores de la salud, pequeños empresarios, pero en esto hay que ser sumamente responsable y yo creo que aquí hay que darle fe a lo que tanto la DIPRES como el Ministerio de Hacienda, como a lo que diga el Estado, consideren como plazo razonable poder adecuarse a este plazo. Todos sabemos que hoy día el Ministerio de Salud tiene un sobregasto que está ya cerquita a los $1.000 millones cada año, y eso la verdad es que es un monto sumamente complejo de administrar y regular
en plazos breves. Yo sé que suena largo 3 años, pero a lo mejor, o sea, yo por mí que fuera mañana, pero debo decir que obviamente uno tiene que darle el beneficio del tiempo a quien es el encargado de tratar de cómo hacer que estos 1.000 millones de dólares se paguen en plazo y tiempo oportuno lo más rápido posible. Eso, Presidenta. Gracias, señora Presidenta. La verdad es que quiero ser súper simple para decir que cuando se habla de responsabilidad, se está hablando de responsabilidad con los bolsillos de la pyme. Entonces el esfuerzo tiene que ser aún mayor, porque además es un tema que nosotros venimos trabajando hace más de 10 años. Y bueno, si el gobierno se planteó a entregar este proyecto, a ponerlo a su urgencia, a tramitarlo rápidamente, a excluir muchas veces del diálogo a gremios importantes, nosotros creemos que es responsable pedir un plazo menor a 36 meses. Recordemos que los grandes lobistas también en la pasada anterior, en la comisión, fueron los factories, que no están regulados, que nos han estrujado, a los cuales le hemos entregado casi mucha parte de nuestro capital, porque fíjense que este tipo de vacíos han hecho que también emprendedores inescrupulosos salgan al mercado ahogándonos. Entonces, a nosotros en lo personal, que somos además pymes, proveedoras también del Estado, nos da mucha rabia que el Estado diga que hay que ser responsables con el bolsillo nuestro, con los sueldos de nuestros trabajadores, con las imposiciones de nuestros trabajadores. Entonces yo llamaría a pensar que detrás de esa responsabilidad van a haber 36 meses familias esperando tener más holgura para poder pagar mejor, para hacer mayor inversión en un mercado altamente concentrado. Estamos hablando que la pyme da el 64% del empleo con un 30% de mercado. La gran empresa tiene un diseño fantástico este último tiempo de las compras centralizadas a otras grandes empresas, donde las migajas le quedan a la pyme. Entonces, cuando se habla de responsabilidad, yo digo, bueno, háganlo con el bolsillo ustedes, porque finalmente lo que están haciendo es ser responsables con el bolsillo de nosotros. Y yo creo que hay que humanizar un poco esta discusión, no hay que hacerlo tan técnica desde el punto de vista de que la DIPRES... Aquí está el Estado reteniendo la plata de las familias chilenas. Eso es lo que está haciendo. Y nosotros creemos que no es responsable que siga extendiéndose en el tiempo, porque aquí los únicos beneficiados van a ser los factores. Eso, señora Presidenta. Gracias, Yanina. Subsecretario. Senador, nosotros tomamos su punto. De hecho, gran parte de él también está abordado en algo que quizás en el primer trámite no se había visto, que es la incorporación del tema del IVA crédito. Nosotros estamos trabajando en el tema, hemos pedido un informe en la ley y se indica una indicación en el proyecto de ley para que el Servicio de Impuestos Internos también trabaje en esta materia. Lo otro, preguntarle, senadora o presidenta, si en la próxima sesión se votarían ya las indicaciones. Me gustaría que le respondiera a Yanina, subsecretario, porque habló y dijo cosas re importantes. Bueno, yo creo que... Subsecretario, sabe que de repente las mujeres decimos cosas súper fuertes y súper ciertas, y de repente somos invisibles. Y me gustaría que le respondiera. Okay. En referencia, yo le digo, la única forma que nosotros compartimos es que nosotros le hemos puesto toda la urgencia a este proyecto de ley, urgencia que no se había dado durante 15 años. Como ustedes bien lo saben, hemos trabajado intensamente en el proyecto de ley, efectivamente, para que no se sigan produciendo los temas que tú señalas. Ahora, evidentemente es indudable que esto tenemos que hacerlo con responsabilidad. Eso creo que más allá de que tú se manifieste que no se tenga que hacer con tecnicismo, etcétera, pero hay que hacerlo con responsabilidad, hay que hacerlo viable. Y creemos que nosotros estamos siendo responsables con las propuestas que estamos realizando. Yo no sé, mis colegas, qué opinan de los plazos y los tiempos respecto de este proyecto. Estamos
de acuerdo a las urgencias que nos ha puesto el Ejecutivo, insistiendo con el proyecto de productividad, de acuerdo a la tabla que nos ha mandado. Entonces, y este también es urgente. Entonces estamos ahí con una... Deberíamos votar en la próxima sesión. Estamos en tercer trámite. Vamos a hacer modificaciones, por tanto, esto va a ir a comisión mixta. Si de plazo se trata, mientras más nos demoramos en aprobar el proyecto, más se van corriendo los plazos. Así que lo primero, con un sentido de responsabilidad con el proyecto, por lo que eso implica, es tratar de aprobarlo lo antes posible en la comisión, para que pase a sala. Y respecto a los plazos, debiéramos, bueno, en su momento dar su discusión, porque hay que establecer un adecuado balance respecto a la urgencia, porque yo entiendo lo que plantea usted, porque este es un tema que impacta efectivamente a la PYME y lo viene perjudicando ya desde hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar un plazo que el Estado esté en condiciones de cumplir, para que la ley no sea letra muerta, porque eso también al final va a ser perjudicial para las PYMES. O sea, la no solución termina siendo al final perjudicial. Así que creo que en su momento vamos a tener que ver adecuadamente cuál es el plazo más prudente. Yo trataría de acortar el plazo, pero reitero, un plazo que sea posible de cumplir y muy exigente para que la ley no sea letra muerta, porque si la ley es letra muerta, al final, esto lo hemos visto antes, ha habido plazo de transición y el Ejecutivo manda un proyecto, se le pone suburgencia, se termina aprobando y los plazos terminan prorrogándose más allá de lo que era la voluntad original. Y termina siendo perjudicial, en este caso, para las pymes. Pero encuentro que su punto de vista es muy atendible y tiene que ser considerado a la hora de legislar. Gracias, Yanina y el senador Durana. Muy cortito, nosotros hemos echado de menos la presencia de impuesto interno, porque técnicamente él tiene que aclarar muchas dudas. No lo citaron en la comisión anterior de la Cámara. Yo creo que cuando estuvo en la sala, me acuerdo eufóricamente el diputado Lorenzini dice, bueno, ¿por qué no ha estado impuesto interno en esto? Y todos se miraron y dijeron, no ha estado impuesto interno, y él es un ente clave en esto. Acuérdense que cuando entró el proyecto, cuando se anuncia el proyecto, lo primero que se saca es la indicación del crédito, porque no había sido consultado por el Ejecutivo el impuesto interno a este respecto. Entonces, finalmente hemos estado hablando durante toda esta discusión en la Cámara y aquí sobre un fantasma que no ha aparecido, que es impuesto interno. O sea, él debería dar soluciones ahora, ya, técnicamente. El tema de los intereses y... O sea, hay que citar el impuesto buen interno. punto, Yanina. Muchas gracias. Muy inteligente su aporte. Senador Durana. Y después Iván. Yo quisiera ratificar un poco lo que ha planteado el senador Galilea en relación a la división del proyecto entre lo que significa el sector privado con el sector público. En el sector privado, y no sé si como reglamento podemos votar el proyecto de manera, la comisión de manera separada, porque de una u otra forma yo creo que las normas en que nosotros podemos buscar puntos de equilibrio con el sector privado son absolutamente distintas con el mundo público. Y por otro lado, sabemos que muchas veces lo que sucede en el mundo público y los plazos que se están estableciendo, claro, estamos hablando de que efectivamente esta sea una ley que resulte. Y si no somos capaces de entregar los plazos suficientes, obviamente vamos a estar otorgando en que el día de mañana va a llegar a este Congreso ampliaciones de plazo para cumplimiento. Entonces, finalmente creo que lo bueno sería fijar un plazo que sea absolutamente cumplible, de tal forma de que efectivamente tanto en lo que son los servicios públicos como lo que obviamente hoy día es mucho más sensible, como es el mundo municipal, pero que de verdad sea algo que se cumpla y sea un aporte real a una ley que va a beneficiar a la pequeña y mediana empresa. Gracias, senador Durana. Iván. Sí, Presidenta, muchas gracias. En la misma línea de lo que planteaba el senador Galila, nosotros entendemos el punto y hicimos el punto también porque consideramos que esta ley se va a entender como la obligatoriedad para todos, tanto bienes, servicios y productos, como usted decía, pero se van a incorporar también los servicios. Entendemos que en la ley aparecen algunos puntos más claros en términos de cuando se refiere a licitaciones públicas, nosotros lo entendemos, pero de todas maneras que queremos hacer el punto. Porque no solamente se refiere, estos fondos alternos son construcción, si también hay financiamiento de servicios, o sea, de productos y otros, y bienes también.
Con relación a lo que decía Yanina, en el caso de los municipios, nosotros precisamente no tenemos fondos públicos encajonados ni guardados, la verdad. Y nosotros, las cuentas municipales generalmente, puede darse una situación donde nos llegue un anticipo para una construcción y efectivamente hay recursos. No los tenemos ni en fondos mutuos ni nada por el estilo. Pero como se sabe muchas veces, bueno, las cuentas en el Estado, uno no puede ocupar una cuenta para pagar otros servicios, eso es malversación de fondos, por lo tanto no podemos acumular recursos. Insistir en un tema, yo que estuve en la Comisión de Diputados, y eso también queríamos reforzar lo que planteaba Yanina, estuvo el Servicio de Impuestos Internos en Diputados exponiendo, por lo tanto también considerábamos que era interesante, porque vamos a tener un plazo 36 o 24 meses, pero también hay que, no lo vamos a definir aquí, pero para nosotros también es importante 36 o 24 meses para hacer qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese tiempo? O sea, tenemos que ajustar procedimientos internos y también tenemos que discutir algunas cosas. Nosotros, que se nos considera como municipios parte del Estado, pero somos órganos autónomos, por ejemplo, no descontamos IVA. Aquí se habló del IVA. A lo mejor el mecanismo para un municipio puede ser interesante el tema del descuento del IVA. Son temas que a lo mejor nosotros al respecto tenemos una propuesta y la queremos conversar con el Servicio de Impuestos Internos. Y también nosotros le hemos mandado ya 2 oficios al ministro Blumer como secretario general de la Presidencia, planteando algunas posiciones y también planteando algo de lo que nosotros hemos señalado en esta mesa, en 2 oficios señalando nuestro planteamiento. Yo creo que también ahí vamos con el subsecretario a acordar también cómo podemos ir conversando este tema, porque, insisto, es sumamente importante para los municipios qué es lo que va a pasar en estos 24, 36 meses para que efectivamente podamos terminar pagando 30 días como lo requieren, porque la gente, las pymes, vive en nuestras comunas y nosotros también lo entendemos. Muchas veces lo entendemos que los municipios son sumamente importantes para su negocio, son sumamente importantes, por lo tanto nosotros valoramos el esfuerzo, valoramos el proyecto, pero hacemos los puntos que hemos planteado en la exposición en el sentido de que no se nos obligue cuando efectivamente en muchos casos no tenemos los recursos para financiamiento y no los tenemos encajonados en una oficina municipal. Muchas gracias, Iván. Senador Galilea. Una cosa breve, Presidenta. El trámite legislativo en que estamos, la verdad es que nos toca pronunciarnos estrictamente sobre lo que acordó la Cámara de Diputados. Y después en la eventual mixta, si es que no hay acuerdo, ahí uno empieza a cocinar de nuevo el proyecto definitivo. Y ahí es donde procede que el Ejecutivo haga indicaciones si es que procede o los propios parlamentarios lo hagan. Por lo tanto, yo creo que debiéramos pasar rápido esta etapa para entrar a la mixta, porque yo creo que efectivamente no tenemos acuerdo, por lo menos yo no tengo personalmente acuerdo con lo que está aprobado. Entre otras cosas, por lo que decía, yo temo que la ley como está provoque finalmente, lo único que provoque, o en buena medida provoque, que los factoring sonrían. Porque como yo no le creo a esta posibilidad de cobrarse entre empresas, comisiones y intereses, porque la relación comercial es distinta a ese mundo, la única posibilidad que va a tener alguien de el que está fuera de esa relación comercial, ¿y quién es? El factoring. Entonces, que no solamente va a cobrar la factura, no solamente la va a descontar a la pyme, sino que además va a tener la posibilidad de cobrarle los intereses teóricos de eso a la empresa que no paga dentro de plazo. Pero bueno, yo creo que el Ejecutivo yo creo que tenemos que darle vueltas. Para mí la gran llave en esto se llama el Servicio de Impuestos Internos, lo vuelvo a decir. Es el único que puede efectivamente generar condiciones de equidad en esta relación, pero también creo que hay que avanzar. Por lo tanto, más allá de que escuchemos impuestos internos, en fin, yo creo que le propongo, vea usted, hacer una sesión más de recibir opiniones. Yo iba a hacer la siguiente propuesta en esa línea, señor Galilea. Que tuviéramos una sesión el día 3 con impuestos internos aquí en esta mesa. Si nos dieran los tiempos, maravilloso para votar, y si no, el 10 votamos. ¿Les parece? ¿Y la solicitud no, los recibimos ese día. No, lo recibimos ese día, pero el 3 recibimos impuestos internos sí o sí, los invitamos. Lo recibimos ese día a los que están pendientes de ser escuchados, pero impuesto interno ese día. ¿Les parece? Y el 10 votamos sí o sí.
si es que nos dieran los tiempos. No lo creo porque tenemos varias invitaciones pendientes. Si es que nos dan lo puse, fue retirada y renovada. Lo puse, sí, nos dan los tiempos, alcanzamos, entonces nos dan los tiempos. Eventualmente, subsecretario, el 3 votaríamos, si nos da el tiempo por las audiencias que tenemos. Si no lo logramos, se vota sí o sí el 10, para que lo tenga ahí en la agenda marcado a fuego. ¿Estamos de acuerdo? Habiéndose cumplido. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.